Y si te dijera que en esta imagen, en el humilde manto de un indígena, se esconde un mensaje celestial, que la historia que quizá escuchaste de niño es solo el comienzo de una verdad mucho más profunda y poderosa. La Virgen de Guadalupe es mucho más que un milagro, es un símbolo de identidad, la partida de nacimiento de un nuevo pueblo, y el verdadero lazo que une a millones de hispanos a través de generaciones. Muchos conocemos la historia del Cerro del Tepeyac, de las rosas que florecieron en invierno y del manto sagrado, pero pocos conocen el increíble mensaje oculto en sus símbolos, en sus colores y en sus estrellas. Quédate porque hoy vamos a descubrir juntos ese misterio. Te vamos a contar por qué la guadalupana es, en realidad, el corazón latiente de México y un estandarte de esperanza para todos nosotros. Más que una figura religiosa, la Virgen de Guadalupe es el alma de la identidad mexicana y un faro para los hispanos en todo el mundo. Su imagen no es solo un objeto de devoción, es un poema visual que narra la historia de todo un pueblo. Para entender lo que significa la guadalupana, tenemos que viajar en el tiempo. Hay que tratar de verla con los ojos de quienes la encontraron por primera vez. Un pueblo conquistado, que sentía que sus antiguas creencias habían sido silenciadas. Para ellos, según nos cuenta la tradición, no fue la imposición de una nueva virgen, fue el regreso de su madre. Esta es la historia de cómo una aparición en un cerro a las afueras de la Ciudad de México terminó definiendo el corazón y el espíritu de la hispanidad. Para entender la luz de Guadalupe, primero hay que conocer la oscuridad de la época. Estamos en 1531, solo 10 años después de la caída de México Tenochtitlán. La capital del Imperio Mexica estaba en ruinas. El mundo que los pueblos indígenas conocían se había desmoronado. En medio de esa desolación había un lugar sagrado al norte de la ciudad, un pequeño cerro llamado Tepeyac. Cronistas como Fray Bernardino de Sahagún nos cuentan que desde mucho antes de la llegada de los españoles, el Tepeyac era un lugar de peregrinación. Allí se honraba a una deidad muy querida, Tonantzin, que en náhuatl significa nuestra venerable madrecita. Tonantzin representaba la tierra, la fertilidad, el aspecto maternal y protector del universo. Era el refugio, la madre a la que muchos acudían en busca de consuelo. Con la llegada de los conquistadores y los frailes, se buscó erradicar los cultos antiguos, y lugares como el Tepeyac cayeron en el silencio. Pero no se puede demoler la fe de un pueblo tan fácilmente. Puedes derribar un templo, pero no el significado sagrado de un lugar. El pueblo indígena, aunque estaba siendo bautizado en una nueva fe, sentía un profundo vacío espiritual. Sentían que habían perdido a su madre. Y es justo en ese contexto de orfandad y tristeza donde, según la tradición, ocurre el evento que lo cambiaría todo para siempre. La historia, narrada con gran belleza en el Nican Mopohua, un texto en náhuatl publicado en 1649 que recoge la tradición oral, es una historia de fe y humildad. Comienza en la madrugada del 9 de diciembre de 1531. Un hombre indígena de 57 años llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin caminaba rumbo a Tlatelolco para su catecismo. Al pasar junto al cerro del Tepeyac, escuchó un canto de pájaros tan hermoso que parecía venir del cielo. Al mirar hacia la cima, vio una nube blanca y resplandeciente y una voz dulce de mujer lo llamó con cariño, Juantzin, Juan Diegotzin. Allí estaba una doncella bellísima, con un vestido que brillaba como el sol. Según el relato, se presentó como la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Le dio una misión, ir con el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y pedirle que en ese lugar se construyera un templo, una casita sagrada, donde ella pudiera mostrar su amor y compasión a todos los habitantes de esa tierra. Juan Diego, muy obediente, fue a ver al obispo, quien lo escuchó con paciencia, pero también con dudas. ¿Cómo creer sin más en la palabra de un desconocido? Lo despidió amablemente, diciéndole que lo pensaría. Con el corazón triste, Juan Diego regresó al Tepeyac y le rogó a la Virgen que enviara a alguien más importante, a quien el obispo sí le creyera. Pero ella insistió con ternura. Tenía que ser él, el más pequeño de sus hijos, su mensajero. Al día siguiente, Juan Diego volvió a insistir. Esta vez, el obispo le pidió una señal, una prueba clara de que su historia era cierta. Pero el lunes, Juan Diego no pudo volver. Su tío, Juan Bernardino, cayó gravemente enfermo. Para la madrugada del martes 12 de diciembre, su tío estaba tan mal que le pidió buscar a un sacerdote.
Angustiado, Juan Diego corrió hacia la ciudad, rodeando el cerro para no encontrarse con la señora, pues sentía pena por no haber cumplido su cita. Pero ella salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. Él, avergonzado, le contó lo de su tío. Es entonces cuando ella le dice esas palabras que han consolado a millones de corazones. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Le aseguró que su tío ya estaba sano y lo envió a la cima del cerro a recoger la señal. Y allí, en ese lugar árido y en pleno invierno, Juan Diego encontró la cumbre cubierta de hermosas y frescas rosas de Castilla. Cortó todas las que pudo y las guardó en su tilma, su manto de fibra de maguey. Cuando por fin pudo ver al obispo, le contó todo y abrió su tilma para dejar caer las flores. Pero la verdadera señal no eran las rosas. En el tejido sencillo de ese manto había quedado grabada una imagen imposible, que no parecía pintada por mano humana, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Para los españoles la imagen fue un milagro asombroso, pero para los indígenas era mucho más. Era como un códice, un texto lleno de símbolos que ellos podían leer y entender. Dios, a través de María, les estaba hablando en su propio idioma. Vamos a ver ese mensaje. Primero, su rostro. No es el de una mujer europea ni el de una indígena. Es mestiza, morena. En su rostro los pueblos de México vieron el reflejo de una nueva raza, la suya, que nacía del encuentro de dos mundos. Ella no era de ellos o de los otros, era de todos. Luego, su postura. Está de pie frente al sol, rodeada de sus rayos, pero sin apagarlo. Para los mexicas, uno de sus dioses principales era Huitzilopochtli, el dios del sol. La imagen parecía decir: soy más grande que su dios sol, pero vengo a traer una luz mayor. Al mismo tiempo está parada sobre una luna negra. La palabra México, en náhuatl, se cree que significa en el ombligo de la luna. Al posarse sobre ella, se colocaba en el corazón de su universo. Su manto azul verdoso está cubierto de estrellas. Estudios devocionales del siglo XX han sugerido que la disposición de las estrellas podría coincidir con la de las constelaciones sobre el Valle de México en el solsticio de invierno de 1531, como si llevara el mapa del cielo de ese día sobre sus hombros. Un ángel sostiene a la Virgen y con sus manos une el manto azul el cielo y la túnica rosa la tierra, simbolizando la unión entre lo divino y lo humano. Pero quizás el símbolo más poderoso se encuentra en su vientre. Es una flor de 4 pétalos. En la simbología náhuatl, esta flor, a veces identificada como el Nahui Ojin, representaba el centro, la plenitud, lo más sagrado. Para muchos, al colocar este símbolo sobre su vientre, la Virgen les estaba diciendo: el Dios verdadero, el centro del universo, está aquí en mi seno. No era una religión extraña, sino la culminación de su propia búsqueda espiritual. El impacto de este mensaje vivo fue arrollador. La evangelización, que había avanzado con dificultad, recibió un impulso extraordinario. Fuentes de la época hablan de un gran aumento en los bautismos, pues la gente sentía que su propia madre Tonantzin había regresado para darles esperanza. La guadalupana ayudó a unificar espiritualmente a un pueblo herido. Con los siglos, la Virgen de Guadalupe se convirtió en el primer gran símbolo de la identidad mexicana, una identidad propia, distinta a la española. Los criollos, hijos de españoles nacidos en México, la adoptaron como su reina. Ella no era una virgen de España, era la Virgen de México. Ese sentimiento fue la semilla de la independencia. Y no es solo una idea. El 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de dolores, no levantó una cruz. Tomó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y gritó: «¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe!». El primer ejército insurgente marchó a la batalla bajo su bandera. La Virgen de Guadalupe se convirtió en la capitana de los que luchaban por la libertad. De hecho, incluso el primer presidente de México, Manuel Félix Fernández, cambió su nombre a Guadalupe Victoria para honrarla. Su papel no terminó ahí. Durante la Revolución Mexicana, los campesinos de Emiliano Zapata llevaban su imagen en sus sombreros mientras luchaban por tierra y libertad. La morenita siempre ha estado del lado del pueblo. El amor por la guadalupana creció tanto que cruzó todas las fronteras. En 1910, el Papa Pío X la declaró patrona de América Latina. Años después,
El Papa San Juan Pablo II, quien sentía un inmenso cariño por ella y la llamó la estrella de la evangelización, le dio el título de Emperatriz de las Américas y canonizó a San Juan Diego en 2002. Su imagen se volvió un símbolo de unidad para la hispanidad. Pero es quizás en Estados Unidos donde su presencia ha cobrado una nueva y conmovedora dimensión. Para millones de inmigrantes de México y de toda Latinoamérica, la Virgen de Guadalupe es un pedazo de su hogar. Es el recuerdo de la abuela, el altar en la sala, la calcomanía en el coche. Es un ancla de identidad en una tierra que a veces puede ser difícil. Su rostro moreno es un espejo donde se ven reflejados. Ella es la madre que cruzó la frontera con ellos, la protectora de los que no tienen papeles y la patrona de los que luchan por un futuro mejor. Su imagen decora murales en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. La vemos en las marchas por los derechos de los inmigrantes y en los tatuajes de jóvenes, que buscan un símbolo de orgullo y pertenencia. La Guadalupe es la prueba de que se puede ser fiel a las raíces y al mismo tiempo florecer en tierra nueva. Es el símbolo del mestizaje, de esa capacidad de crear algo hermoso del encuentro de dos culturas. Entonces, ¿qué significa la guadalupana? Significa un milagro, sí, pero no solo el de una imagen. Es el milagro de la supervivencia de una cultura y la creación de una nueva identidad llena de esperanza. Es una madre que en el momento de mayor soledad le devolvió la dignidad a un pueblo. Es una bandera bajo la cual ese pueblo se unió para luchar por su libertad. Y es un lazo espiritual que hoy une a millones de hispanos, recordándonos que compartimos una historia, una fe y una misma madre. La imagen del Tepeyac no es una simple reliquia, es un mensaje vivo que sigue latiendo hoy, un símbolo de fe, identidad y justicia que nos inspira a todos a construir un mundo con más amor y solidaridad. Pero esta es solo una parte de la historia. La verdadera fuerza de la guadalupana está en el corazón de cada uno. Ahora te toca a ti. Déjanos en los comentarios, ¿qué significa la Virgen de Guadalupe para ti? ¿Qué representa en tu familia o en tu comunidad? Nos encantaría leer tu historia.